Hola amigos, buenas noches. ¿Han escuchado hablar del pueblo llamado La Biznaga? Un lugar plagado de brujas, donde dicen que estas al día de hoy vuelan. Si es así, les voy a contar una impresionante historia de una bruja que se alquilaba para convertirte en un nahual. Ella te volvía un nahual de diferentes formas. Primero, desde el nacimiento. Segundo, dándote a probar el corazón de un animal. Y por último, pactándote con el diablo. Para contarte esta aterradora historia basada en hechos reales, solo te pido de favor que apagues la luz, que cierres los ojos y que eches a volar la imaginación. Con este relato contado en vivo por tu amigo Chemo San Juan, que lleva por título La bruja de la biznaga que te podía convertir en un nahual. Relato de la vieja curandera con sangre de nahual, basado en hechos reales. Los abuelos y la gente grande de los ranchos tienen demasiadas historias que compartir, pero en ocasiones por pena, por temor o simplemente porque se pueden reír, por eso no las cuentan. Es por eso que esta noche les quiero confesar que mi abuelita, que en paz descanse, me platicó un sinfín de aterradores eventos reales, con demonios, con duendes, con brujas y con nahuales. Y de esos, hay uno en especial que les voy a compartir. Ella me platicó acerca de una señora de un pueblo llamado La Biznaga en Coahuila, la cual al parecer era una bruja nahual. Decía que esa mujer en las mañanas se dedicaba a trabajar, curandería, e incluso hacía trabajos. Por las tardes iba al monte a cortar hierbas, y por las noches se arrancaba las patas, se revolcaba en el piso y gritaba de dolor allí en su jacal. Y minutos después, la gente la veía brincando por las ventanas, volando por los aires o arrastrándose por los suelos. En conclusión, se podía convertir desde una serpiente hasta en un perro, pero también en un auténtico lobo. ¿Pero por qué decía mi abuelita que era una bruja nahual? Pues por el simple hecho de que también se alimentaba de la sangre de los infantes y que en la mayoría de los casos se podía convertir en un guajolote para salir volando. Esta mujer era de mucho cuidado, por eso no te la puedo mencionar. De hecho, no puedo ni decir su nombre, porque en ese famoso lugar de la biznaga aún le quedan nietos e hijas, y mucha gente que nos conoce nos puede hacer daño. Solo les voy a platicar que venía mucha gente de otros pueblos, por ejemplo, de Ramos Arizpe, de Arteaga o incluso de la comarca lagunera, sobre todo para que los convirtieran en nahuales, empezando por sus hijos. Así como lo escuchan, ahorita les voy a platicar en qué se basaba. Señor Chimo San Juan, la historia que le voy a compartir sucedió cuando a mi abuelita tendría como 35 años de edad, cuando sin querer iba pasando por la casa de esta mujer. Y fue allí que escuchó cuando unos campesinos le estaban pagando unos cuantos pesos para que su bebé, que aún no nacía, viniera al mundo pero convertido en una bestia nahual. Ella clarito escuchó cuando la bruja le dijo a los señores que no había problema, que ella lo podía hacer y muy fácil, pero que se tenían que atender a las consecuencias, porque debían de dejarle al niño por una semana y de allí ésta no respondía por su vida. También les comentó que la mayoría de los trabajos para convertirse en nahuales daban resultado, pero que eso sí, esto era algo muy doloroso, arriesgado y también muy complicado, pero que hasta el momento jamás había sucedido una desgracia. Y allí les recalcó que su trabajo estaba garantizado. La bruja le comentó a los señores que había diferentes formas para convertirse en nahuales, pero de todas una era la efectiva. Había riesgos,
sobre todo porque debían de tener al niño adentro de la cabaña por una semana. Después, quemar mucha leña para sacar cal, y esa cal debían de regarla a la orilla de la casa y esperar en la madrugada a que bajaran los animales del monte. Ella decía que si se acercaba un perro, un lobo o un coyote o cualquier animal rastrero, este sería el nahual en el que se iba a convertir el niño. Y que días después, el animal regresaba solito y allí la bruja le tenía que sacar el corazón y partirlo en cachitos. Y se lo tenía que dar de comer al bebé por 7 días seguidos. Por último, recogía la cal que estaba alrededor de la casa y la ponía a hervir y después la colaba y que se la tenía que dar en agua al niño, en una mamila, y que pasando 666 días, el equivalente a 2 años, el niño iba a tener su primera metamorfosis híbrida o cambio de piel, y que para eso debían de estar preparados los padres, porque posiblemente se podía convertir en un perro, en un lobo, pero también en un animal insignificante como una lagartija o incluso hasta algo más pequeño. La otra forma para volverte un nahual era la de ir a buscar a un viejo brujo, uno que ya estuviera cansado y enfermo. Como todos sabemos, este no se puede morir, y pedirle de favor que te dejara el don o el cargo. A cambio de este, el hombre o la mujer se tenía que ir al monte e iba a ser devorado por la fauna local. Esto garantizaba que el bebé iba a ser el próximo nahual, gracias al cargo, aquel que dejaba el viejo brujo. Pero también existía la última forma, que era la más arriesgada, pero también la más efectiva. Resulta que cuando los bebés eran recién nacidos, la bruja en un día viernes, a eso de la medianoche, iba y lo dejaba desnudo al cerro o en cualquier parte del camino, y que la bruja debía de esperar, ya que el primer animal salvaje o carroñero que pasara por allí o por ese camino, debía de lamerlo, pasarle su lengua por todo el cuerpo, y que a raíz de esto le daría el don o la facultad para convertirse en una bestia cambiapieles, en un ser híbrido, que si todo salía bien y este animal no se lo comía, sin duda sería su nahual espiritual, y también se podría convertir a placer en esta bestia, pasando los primeros 666 días de vida. Señor Chemo San Juan, por favor créame, mi abuelita estaba aterrada, porque todos sabían que esa señora era una bruja que colocaba demonios, que hacía entierros, que amarraba a la gente, que quitaba vidas, pero jamás imaginó que podía volar o que se alimentaba de la sangre de los infantes. Pero cuando escuchó mi abuela que a la gente la podía convertir en nahual y también a los niños, casi se desmaya del susto. Según mi abuelita, los nahuales y las brujas de la biznaga fueron los últimos seres híbridos en desaparecer del país. Al día de hoy quedan algunos cuantos, pero en su época casi la mitad del pueblo que le comento tenía la sangre de nahual, la maldición de la bestia. Las brujas curanderas de la biznaga eran personas que leían muchos libros de brujería, y es por eso que estaban extasiados hasta convertirse en poderosos animales. También allí escuchó que dependiendo el tipo de animal era el pago. Por ejemplo, podía cobrar 3 millones de viejos pesos por convertirte en un lobo, 5 millones por si te convertía en un oso, y hasta 7 millones para que tu nahual fuera un tigre o también un jaguar. Suena aterrador esto que te estoy contando, y tal vez imposible para muchos, pero era tan solo un poco de lo mucho que pasa en los ranchos. Mi abuelita era de un pueblo llamado Ramos, cerca del famoso pueblo de la brujería en el norte del país mexicano. Cuando mi abuelita me contaba esas historias, se ponía a llorar y decía que no comprendía cómo había padres inhumanos que sin el permiso o consentimiento de sus hijos ya los querían volver una bestia, incluso
¿Qué creen? La pobre murió y nunca supo cuál era el propósito verdadero de los nahuales. Según pensaba que estas bestias llevaban mensajes al infierno, pero esto sí nunca le quedó en claro el motivo por el cual no podían gastar su fortuna y menos cómo diablos podían convertir el pasto o periódico en billetes reales. Te cuento que el día de hoy yo emigré a los Estados Unidos. Esto que les cuento sucedió hace muchos años y yo no he vuelto a mi pueblo. Cuando platico con mi padre o con mi madre, ellos me cuentan que ya solamente queda la famosa señora Marta y otras brujas más, las cuales también se dedican a todo esto, pero que son muy buenos en hacerlo. Por cierto, de esta señora que les estoy platicando, tiene muchísimos años que ya murió. Ya para despedirme les voy a platicar un poco de lo mucho que ha sucedido, también en el pueblo llamado Ramos Arizpe. En lo personal, yo sí creo en las brujas y nahuales, sobre todo en las de este lugar, porque también me pasó un evento con un nahual. Cuenta mi historia que hace 25 años iba caminando por un lote baldío, cerca de un fraccionamiento. Esa vez venía de regreso del trabajo. No recuerdo bien, pero para llegar a mi rancho debía de usar un transporte público. Esa vez cuando me bajé serían apenas las 7 de la noche. Caminé cerca de unos matorrales y de pronto, de entre la maleza que me sale un animal muy feo. Además era extraño, lo más parecido a un jabalí, pero grandote, uno muy horrible. Al principio creí que era un cerdo, posiblemente de algún vecino, pero cuando se acercó junto a mí, que me abre su hocico y miré allí sus impresionantes colmillos grandes. Cuando creí que me iba a volver loco, que me comienza a hablar con voz humana, pero una voz como de mujer. Ya ni me esperé para investigar, corrí lo más rápido posible hasta que lo perdí de vista. En esos años mi padre ya había fallecido, al igual que mi abuelita. Solo vivía con mi madre. Ya sabíamos que el pueblo estaba plagado de brujas y nahuales, pero jamás imaginé que a mí me tocaría mirar a uno. Recuerdo que este ser tenía sus ojos muy brillantes y feos. Por eso me atrevo a pensar que era algo de lo que me contaba mi abuelita. Pero yo no me detuve a comprobarlo, porque la verdad me dio mucho miedo. Cuando creí que ya todo había pasado, aquel animal que me ataca por la espalda y que me tira al piso, eso provocó que rodara hacia una barranquita. Gracias a Dios iban pasando unas personas y que le comienzan a aventar de piedras y una que le pega en su frente. En ese momento ese animal lanzó un chillido de cerdo y se fue corriendo por entre la oscuridad. Yo ni pude hablar. Mis cuerdas vocales estaban fracturadas. Mi pierna también. Es más, ni recuerdo cómo me desmayé o qué pasó porque amanecí en mi casa. Les platico que como un año antes, justo cuando me vine para los Estados Unidos, trabajé en la construcción, en las famosas carreteras cerca de allí, y escuché algo igual. Pero ¿qué creen? Me impresionó bastante. Cuenta esa historia que un ingeniero del gobierno federal de la Comisión de Puentes y Carreteras platicó que cerca de este pueblo, mientras estaban construyendo un camino, ya les estaba ganando la noche. Y como algunos de los que tenía contratados venían de lejos o no tenían carro, tenían que acampar y quedarse cerca del área de trabajo. Pero bueno, resulta que en una ocasión contrató a 5 muchachos que venían de un pueblito cerca de allí. Estos se veían muy necesitados y decían que necesitaban el trabajo para sacar adelante a su familia. El ingeniero no los quería contratar. ¿Pero qué creen? Les dijo que primero quería ver cómo trabajaban y además quería saber si en verdad eran tan buenos como decían. Y allí pasaron una de las cosas más aterradoras de lo que les estoy platicando. Esa vez al caer la noche, los hombres le hablaron al ingeniero y le pidieron de favor que observara su forma de trabajar. Pero eso sí, le pidieron de favor que no se fuera a espantar. El ingeniero creyó que era una broma, y más porque ya pasaba de la medianoche. Pero los albañiles le dijeron que no, y comenzaron a realizar
su metamorfosis híbrida. Para su sorpresa descubrió que no era broma y que le hablaban con la verdad. Resulta que los albañiles se cayeron al piso y rodaron por 7 veces. Después lentamente se pusieron de pie. ¿Y qué creen? Se fueron transformando en un tipo de ritual extraño. De pronto, uno ya convertido en una bestia, les puso una cobija a cada otro en el lomo, los cuales lentamente se estaban transformando en caballos. Al parecer estos iban a cargar algo muy pesado. Por su parte el pobre ingeniero estaba en shock y orinado de los pantalones, pues jura que una vez transformados en caballos nahuales, le comenzaron a hablar con voz humana, para que se montara en uno de ellos, y así arrastraran con sus fuerzas impresionantes grandes bloques de concreto y también algunas pesadas máquinas. Jura el ingeniero que mejor les dio las gracias y renunció, porque efectivamente eran bestias nahuales, y creyó que le podían quitar la vida. Para platicar te digo que estos relatos que te acabo de contar son reales y ocurrieron en mi pueblo, en la Biznaga, uno de los ranchos más impresionantes infestados de brujas, las cuales vuelan y aún siguen vivas al día de hoy. Gracias. Un relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del ingeniero Luis Mario Ramírez Domínguez. Hola amigos, buenas noches. Mucha gente platica relatos de la famosa señora Marta, mis respetos para ella, porque si hablo mal de esta mujer me va a escuchar, porque es una impresionante y auténtica bruja nahual, y creo que de las pocas que quedan en esa zona. Hablar de la Biznaga es como hablar de Catemaco, Veracruz, pueblo infestado de brujas. Las brujas existen por doquier, y hay brujas curanderas, brujas chamanes, brujas hechiceras, brujas patadas del diablo, brujas nahuales, brujas de todo tipo, pero las que más terror me dan son las brujas chupasangre, las cuales arrebatan vidas. Si este relato es de tu agrado, por favor comparte y dile a la gente que en este canal contamos las experiencias reales de los pueblos y ranchos y de las ciudades. La gente nos hace llegar los relatos y nosotros los adaptamos para que sean un poco más entendibles. Es por eso que si esto te gusta, también te pido de favor que me compartas tus experiencias reales por WhatsApp al teléfono más 52 3813 6909. Tu amigo Chemo San Juan lo va a contar en vivo. Eso es todo por hoy, amigos. De corazón les doy las gracias y le pido a Dios que los cuide a todos para vernos mañana en otro evento real. Gracias.